Mi querido amigo y hermano masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores, te agradezco que nos acompañes nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Es realmente un deleite para mí que nos acompañes. No, el deleite es mío, mi querido maestro, ilustre y poderoso maestro masón, encargado de No, nuestra gran logia, nuestro maestro Rafael Maldonado Tobar. Siempre es un honor participar y estar aquí contigo en este espacio abierto a la discusión religiosa y política. Que no se diga que los masones no hablamos de religión y de política. es Aquí hablamos de todos los temas. bien Empezamos fuerte, interesante eso que Rafa. dices. Joel, nada más que ahorita que dijiste ilustre y poderoso, me encantó que lo dijeras porque me da pie para decir esto. Creo que es una parte de las antiguallas de la institución masónica. Cuando alguien me dice a mí que soy ilustre y poderoso, lo siento más como sarcasmo que como un honor, porque pues, de ilustre pues muy poco y de poderoso menos, pero en fin, es un tratamiento protocolario de los masones y lo respeto mucho. Quiero explicar esto, Joel, si me permites, a nuestros hermanos masones y a los queridos amigos que nos acompañan por internet. En la tarjetita con la que presentamos nuestras charlas entretenidas de hoy, propusimos el tema La masonería del siglo XXI y el marketing religioso. Y de acuerdo con eso, quiero aprovechar las opiniones de ustedes, los amigos que nos acompañan por internet, y la preparación cultural y teórica de Joel Alejandro Gutiérrez Flores, nuestro invitado de hoy, para tratar de explicar esos fenómenos y algunos problemas sociales de nuestra época, que me parecen muy importantes y que creo que es necesario que se exhiban y que se discutan entre todos. Querido Joel, por favor, confírmame o corrígeme si lo que sé es correcto o no. Sé que tu experiencia profesional y laboral está muy relacionada con la economía, pero también con el diseño de proyectos para organización de empresas y grupos humanos. ¿Estoy en lo correcto? Este, también se me hace, no espero que sea como un ilustre y poderoso el título tan ínclito que me colocas en mis saberes, académicos, Rafa, pero sí, efectivamente, soy licenciado en economía, tengo ahí un diplomado en economía financiera y bursátil, imagínate. Y encima, sí, casi toda mi carrera de vida y he sido consultor para el análisis de procesos administrativos, financieros y humanos, ¿no? En eso me dedico en mi vida masónica profana. Pues sabiéndolo precisamente, Joel, dije, ¿a quién le pido auxilio? Pues a Joel Alejandro Gutiérrez Flores, porque tienes experiencia. Y también sé que tienes importantes estudios en materia teológica o religiosa, no que seas un sacerdote ni nada por el estilo, pero tienes contactos, experiencia, conocimientos en esta materia, ¿verdad? Sí, fíjate, durante muchos años estuve estudiando en una academia de pastoral parroquial y son 6 años de estudio muy intensos y muy bonitos. Eclesiología, Mariología, Cristología, Teología, un año, Historia de la Salvación, y te dan tu diploma firmado en esa época por el Papa Juan Pablo II, cuando lo tomé, como doctor en Ciencias Religiosas Católicas, ¿no? Entonces, pues no me considero ni docto ni totalmente religioso, pero gran parte de mi vida he estudiado pues esas partes, académico-teológicas, que en particular es algo que me interesa muchísimo. Pues qué bueno, Joel, de verdad me da mucho gusto y lo destaco porque ya nos hemos acostumbrado, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, amigos de Internet, pero nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, en la televisión comercial, pues comienzan a ser expertos en el tema del día, personas que pues no tienen experiencia. Entonces, de pronto son súper sabios en fútbol y al otro día son súper sabios en economía y luego en epidemias médicas y así. Entonces se van haciendo súper expertos cuando la verdad es que no saben ni papa de lo que están diciendo. ¿Y quiénes son los que sufrimos? Pues la audiencia. Entonces, ahora que se están proponiendo, por ejemplo, las defensorías de las audiencias, me parece que es buenísimo para que tengamos elementos que nos permitan defendernos de los mentirosos o de los improvisados. Y bueno, aquí en Charlas Entretenidas, quiero aprovechar toda esta experiencia, sus conocimientos de Joel Alejandro, para que ustedes vean que con su experiencia, con toda su labor intelectual y
su tiempo de preparación, pues los argumentos que nos platique, los temas que nos trate, pues están bien fundamentados, por lo menos de alguien que ha estudiado y que sabe a fondo este tema. Además, Joel y amigos, me consta, Joel, que tu carrera masónica es extensa y brillante, ya tienes muchos años y ha sido con mucha velocidad y con mucha brillantez, y que a través de estos años has tenido la oportunidad de dirigir exitosamente, me consta que exitosamente, a muchos grupos masónicos. Así que, con todo ese equipaje intelectual, querido Joel, te pregunto, ¿cómo entiendes nuestro tema de la tarjetita que dice la masonería del siglo XXI y el marketing religioso? Te lo pregunto para darnos pie y que comencemos a platicar sobre eso. ¿Cómo viste el tema? Mira, a mí me interesó mucho ese tema y en particular te agradezco mucho la invitación a trabajar contigo estos comentarios, porque sí, ha habido en particular a mí me parece que una intención muy marcada de muchas o ciertas organizaciones religiosas en incrementar el número de miembros en sus organizaciones. Y básicamente las redes sociales han ayudado mucho a generar un marketing religioso que se vuelve más viral, en donde hay mayor creatividad, donde se exponen ideas de mayor profesionalismo y estas ideas se permean más fácilmente en la comunidad de Internet. Y muchas religiones están actuando un verdadero marketing político, ¿no? Dentro de sus propios grupos para atraer miembros. Y bueno, no sé si peligroso o no, no sé si positivo o no, ya lo estaremos discutiendo, pero hay muchos puntos que podríamos tocar en estas vertientes, ¿no? Que el marketing en general, a mí me parece que es una especie de vender cualidades o exacerbar cualidades de un producto para que éste sea atractivo. Entonces, ¿hasta dónde exacerbas ese producto? ¿Hasta dónde llegas a la mentira del mismo producto para poder venderlo? Y eso me parece el primer punto peligroso que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y posteriormente, ese marketing cómo se vuelve incluso hasta político. En sus relaciones con otros partidos políticos, vemos relaciones entre los católicos y el PAN, entre los protestantes y el PES o el PAS, entre grupos cristianos dentro de la teología de la liberación, que también creó todo un movimiento pues religioso y tuvieron que ser apartados. La teología de la liberación es apartada de la Iglesia Católica, etcétera. ¿Cómo hacen al mismo tiempo sus marketing, cada una de estas religiones, para aparecer en todo un abanico social, político, económico, incluso digamos, el religioso, ¿no? El que podrían estar vendiendo más incisivamente. Por eso a mí me encantó el tema. Me parece que está increíble que podamos empezar a hablar ya en nuestros talleres masónicos y frente a la gente de cuáles son nuestras posturas como masones ante las situaciones religiosas que se desenvuelven en nuestro país, ¿no? Sí, coincido contigo, creo que es absolutamente necesario, Joel. Eh, a lo mejor suena un poquito presuntuoso, no es mi objetivo presumir de nada de nuestra institución, pero me parece que la masonería tiene siglos trabajando en este sentido, trabajando el intelecto. Es decir, no hacemos una labor de construir casas, edificios, puentes, iglesias, como ocurrió hace algunos siglos, que eran los masones, los constructores con piedra y con cemento, con cal, y hacían las grandes catedrales del medioevo, ni nada de eso. Actualmente ya no construimos así, Joel, pero decimos simbólicamente que nos dedicamos a construir pues, a nuestro propio ser, Claro. considerando que nuestro ser es como un compendio de lo que es el universo. Y entonces en ese sentido trabajamos. Pero me parece que la labor individual, cada uno de nosotros lucha por sí mismo, me parecería el exceso de egoísmo. Si yo pretendo aprovechar toda la sabiduría de la masonería para perfeccionarme yo, y voy a poner como teoría, como una, por supuesto, algo que no es cierto, pero lo pongo como una posibilidad, ¿no? Como una hipótesis.
Vamos a suponer que yo logro ser maravillosamente inteligente, maravillosamente sabio y buenísima persona, un santo. Es decir, yo he logrado casi la perfección, soy la maravilla. Pero si solamente lo aprovecho para mí y no le enseño a los demás, me parece lo más egoísta del mundo. Entonces, eso de decir que llegamos a la masonería para construirnos nosotros, para labrar nuestra propia piedra y hasta ahí termina nuestra labor, no me parece que tenga sentido. Un poquito poniendo el ejemplo, Joel y amigos, es como acumular dinero. Si yo acumulo millones y millones y millones de dólares, pero los guardo en el colchón, pues no soy rico realmente, porque vivo en la pobreza, vivo en la miseria, aunque esté yo durmiendo en un costal de billetes. El dinero funciona, te da riqueza, te da alegría, te da salud, te da un estatus de vida agradable, si lo consumes, si lo gastas, si lo pones en movimiento. Entonces, creo que el conocimiento, Joel, no sé si opinas así, creo que es correcto esto de que si llegamos a una conclusión, si sabemos algo, si lo aprendemos, pues hay que compartirlo y discutirlo y tratar de enseñarles a los demás. A lo mejor se Sí, oye vanidoso decir yo voy a enseñar, pero caray, en la institución masónica creo que uno de los grados o el más importante, no sé, digamos como que el sueño que sigue un masón al iniciar su carrera es llegar a ser maestro masón. Entonces, claro. el nombre de maestro masón ya me está indicando que la obligación es enseñar y no nada más Mm. respetar o tolerar las opiniones ajenas, porque tolerar las opiniones, pues yo pienso que ustedes son muy tontos, pero como soy tan tolerante, pues los aguanto. Eso a mí se me hace una vanidad horrible, ¿no? Entonces creo que es conveniente, Claro. como tú dices ahorita, intercambiar opiniones, enseñar y decir, pues hace falta en la sociedad tal y cual cosa. En ese sentido, el marketing político, perdón, el marketing religioso del que hablábamos, Joel, no quisiera Que entrar en también la es político, Rafa. sí, también. No quisiera entrar en la historia porque se nos iría el tiempo en eso, pero digamos, de muchas generaciones atrás, los pueblos tenían sus propias creencias, sus propios dioses, sus propias teologías, pero luego como que se fue unificando. Entonces vino, digamos, el hebraísmo o la religión hebrea o hebraica, y entonces como que eso amplió su influencia y prácticamente todo el mundo conocido estaba dentro de la doctrina hebraica. Por supuesto, están las culturas orientales muy aisladas y eso, lo mismo las mesoamericanas, pero digamos que en general la hebraica. Pero ya tiene 20 siglos, Joel, que apareció el cristianismo. Entonces, en 2000 años, como que el cristianismo se fue expandiendo y llegó el momento en que pues era lo dominante, la religión dominante en todo el mundo culto, o llamada, entre comillas, llamado el mundo culto. Entonces, ese cristianismo, con la figura central de Jesucristo, pues como que se amplió por todos lados. Aquí a Mesoamérica llegaron los españoles, los europeos, e impusieron esa teología y no solo eso, sino que fueron transformando las teologías locales y las fueron, digamos que aplicando o haciendo una simbiosis con el cristianismo y entonces fueron yuxtaponiendo las creencias. Vemos, por ejemplo, que en el templo de Tonantzin pues, se creó la Basílica de Guadalupe y así por el estilo. Bueno, para no hacer la historia muy larga, digamos que dominó ese cristianismo de la iglesia romana. Pero, Sí. Joel, en los últimos años, no sé cuántos, porque eso te lo preguntaría a ti, como que se ha ido viendo que la Iglesia Católica Romana ha ido decreciendo en número de adeptos y han aparecido otros, también quizá teniendo la figura de Jesucristo como figura central, pero con ideología diferente. Inclusive hasta hay ese concepto que no he logrado aclarar muy bien de la Santa Muerte. Entonces, pedirle a la muerte que me dé vida o que le dé vida a mis seres queridos, etcétera, cosas así, pero han ido teniendo pues como que temporadas de florecimiento, como que se han puesto de moda, Auge. así como ocurre que de pronto toda la población del mundo usa pantalones azules, o toda la población del mundo se pone tenis, o todos los muchachos se dejan el pelo largo y después se lo dejan corto y después se hacen ratas, como que son modas, Joel. Entonces, ¿a eso le podríamos llamar marketing?
Pues tal vez sí, aunque el marketing debe ser muy dirigido, ¿no? Debe ser construido, especializado y debiera tener algún objetivo. El fin del marketing es exalzar las virtudes o incluso minimizar los defectos de un producto para venderlo. Y yo creo que sí ha habido una especie de marketing religioso. Por ahí leía una columna en la semana que hablaba precisamente de que en el 2020 existen ya poblaciones en México en donde la preeminencia de religiones no católicas o de mal llamadas sectas o grupos religiosos que no son afines al catolicismo y que son cristianos, han incrementado su presencia dentro de los municipios o algunos estados de manera muy importante, incluso de 20 hasta el 30-40%, y en algunas poblaciones ya son mayoría, ¿no? Entonces, eso es un hecho que no se puede soslayar, que no se puede dejar de lado, y tendríamos que ver qué hicieron, ¿no? Y entre ellos sí. Hay un marketing muy poderoso, hay una forma de vender la postura religiosa de manera muy, muy interesante dentro de estos grupos religiosos, ¿no? No sé si recuerdas, Rafa, en algún momento, hace unos años, la religión o esta parte que se llamaban los Pare de Sufrir, portugueses que vinieron, se instalaron en México y alquilaban los espacios de los cines que estaban abandonados para crear, compraron esos espacios para crear su religión o sus organizaciones y precisamente ahí creaban audiencias. El Pare de Sufrir fue todo un boom, fue todo un boom extraordinario. Varios años estuvieron así como en el pináculo de las religiones en México, ¿no? Hasta que se descubre toda una red de corrupción, de agresiones sexuales, de robos masivos a la gente, sí, corrupción dentro de los mismos movimientos que lo llevaron a caer de manera estrepitosa, ¿no? Pero eso otra vez, ¿qué vendió Pare de Sufrir en ese momento? Incluso el Pare de Sufrir ya es una marca, ¿no? O fue una marca en su momento, fue un marketing creado precisamente para la explotación de ciertos sectores de la población y exprimir todo el dinero que podían, ¿no? Las donaciones, decían, no, vamos ahora a darle un nuevo auto a nuestro pastor que lo necesita para ir a predicar el mundo. Ahora, ¿y quién le coopera, no? Entonces, son religiones verdaderamente que crearon un marketing escalofriante, ¿no? Escalofriante. Y hoy en día, pues vemos un marketing tal vez diferente. Yo no quiero, digamos, como eh, satanizar o de alguna manera estigmatizar a algunas religiones o algunas sectas o algunas organizaciones religiosas que hagan su marketing o que promuevan ciertas posturas ideológicas, ¿no? Si están dentro de los marcos de la ley, si están dentro... Pero acá lo que se propone también es realmente qué están vendiendo y en qué sociedad lo están vendiendo, ¿no? La Claro. sociedad también coparticipa en la creación de un nuevo producto religioso. Una sociedad rica, que tiene una movilidad social, que tiene trabajo, que tiene expectativas de vida, mejoras de salud, etcétera, tiene acceso a sistemas religiosos un poco más relajados, menos agresivos, menos confrontativos, ¿no? Y ciertos sectores de la población donde hay pobreza, no hay movilidad social, donde los ingresos son escasos, las vías de comunicación son difíciles, hay grupos religiosos donde entran justo a esas comunidades para empezar a crear su propio marketing político. Entonces, yo creo que también es un punto muy importante a tocar, cómo el pueblo mismo, las sociedades y sus relaciones sociales de producción y materiales que tiene en relación con el Estado, con su territorio, con su misma población, promueven hechos religiosos acordes a sus propias necesidades espirituales y económicas. Eso a mí me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Interesantísimo, Joel. Joel, antes de preguntarte algunas cositas que me parecen muy puntuales, me dejas saludar a nuestros amigos de Internet porque ya tenemos muchos que nos han visitado y si me vas echando la manita, mira, empezó Manuel Benito Cos
Emanuel Benito es un abogado a quien queremos mucho, también es un miembro de la masonería y nos está saludando. Buenas noches, Emanuel, muchas gracias, queridos hermanos. Te agradezco mucho que nos acompañes, Emanuel. Joel, a ver si tú nos echas la manita, tú que tienes mucho mejor vista que yo. Dice No te Emanuel preocupes, esto, Rafa, nos claro que sí, saluda. aquí los tengo. Aquí los tengo. También nos está visitando Angélica, Angélica de la respetable Logia Simbólica Privada Autónoma Nelson Mandela número 4. Es ex venerable Paz Master de esta logia. Muchas gracias por visitarnos, Angélica. Esteban Muñoz dice: buenas noches, queridos y distinguidos hermanos. Muchas gracias, Esteban, por tus saludos. También nos está viendo Carlos Estrada Meraz. Gracias, Carlos, también de la Logia Simbólica de Nelson Mandela. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros, acompañarnos. Emanuel Soc nos dice muy buenas noches. Buni Marunishi, Yishimura, muchas gracias por vernos, gracias por estar acá con nosotros. Edgarikov Ich, un miembro también, candidato a afiliarse a nuestra logia simbólica. Edgar, querido, muchas gracias. Aprendiz ya. Este, muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Carlos Estrada Meraz nos manda saludos, queridos hermanos todos, de Angie y de Carlos. Seguramente lo están viendo juntos, Angie y Carlos. Los queremos mucho. Saludos para todos ustedes. Rogelio García Flores nos dice: saludos fraternales, queridos hermanos. Muchas gracias, Rogelio. Y Benito Cos, bueno, nos sigue diciendo buenas noches. Benito dice quiere aparecer en el chat. Y él pone buenas noches, queridos hermanos, a todos, todo el tiempo. Muchas gracias, Emanuel Benito, por estar con nosotros. Gracias. Armando Rosete, querido hermano Armando, abogado muy distinguido. Gracias, gracias por seguirnos. Nos dice que sigue tu programa todos los viernes. Gracias, gracias Armando por estar con nosotros. Diana Morales, muy buenas noches, con el gusto de aprender a aprender. Ojalá, Dianita ojalá, querida, claro, y lo Diana es hagamos abogada nosotros también, también. Joel. Diana es abogada y también le agradezco mucho su presencia, porque además es una chica muy talentosa que va en una carrera ascendente muy, muy brillante. Te interrumpí, Joel. Sí, no, 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 para nada. Luego está acá Rubén Pérez Magaña. Buenas noches, queridos y distinguidos hermanos. Gracias, Rubén. Rubén también miembro distinguido de la respetable logia simbólica Hermanos Flores Magón. Gracias, Rubén. Siempre tu presencia en la logia y en trabajos y en estas charlas entretenidas es muy valiosa. Rubén nos Georgina está dando unas, Cabrera Valdés. Perdón, Joel, Rubén nos está dando unas Sí, opiniones acerca del marketing. Ojalá nos pudieras leer su sí. párrafo. Sí, claro. Rubén se dedica a la venta de medicamentos. Es un distribuidor de medicamentos a varios hospitales, médicos particulares, Ah, pues, etcétera, también y experto en entiende muy bien marketing. del marketing. Es un experto, sí. Nada más quería mencionar que finalmente también nos acompaña Georgina Cabrera Valdés, Arturo Valencia y Tecaetl Ome, que es nuestro querido hermano Felipe. Gracias, Felipe. Y Rubén justamente nos dice: el marketing, como lo dice mi hermano Joel, busca promover algo con un objetivo, ya sea de un producto, servicio o marca para satisfacer necesidades. Los consumidores y propaganda busca influir en las ideas, creencias o comportamientos de las personas. Sí, sí, finalmente propaganda, marketing. El tema es cómo se conduce precisamente esta sembrar ideologías, sembrar el producto, sembrar cosas para empezar a crear un mercado que puedas explotar, ¿no? Que pueda acceder a tus condiciones eh, de adoctrinamiento, de teología, de pensamiento, de ideología, ¿no? Eso es finalmente propaganda o marketing. Hacen lo mismo, Rafa, yo diría, ¿no? De una u otra manera, siguen haciendo lo mismo. Claro. Rogelio García Flores nos dice: las nuevas religiones son los youtubers. ¿Y cuánta razón, Rogelio? Yo creo que muchos de los youtubers crean religiones. Y no sé, tal vez esté volado decirlo. Hay un compañero, bueno, no compañero, un youtuber muy famoso que se llama El Temach, ¿no? Y da consejos para generar hombres de alto valor, etcétera. Ha creado toda una ideología alrededor de sus posturas,
¿no? Y pareciera un nuevo hecho religioso. Es muy ideológico, tiene cosas muy adoctrinadas que puede especificar y lanzar como youtuber, ¿no? Y hasta podría considerarse que sí, los nuevos youtubers tienen mucho efecto de marketing, de crear ideologización, de crear adoctrinamientos, etcétera. Pero hay esto, Joel, Y Joel y amigos, final, a ver si coincidimos en estas opiniones, Joel. Eh, Hablaba nuestro hermano de como dando una diferencia entre marketing y propaganda. Y bueno, si nos ponemos muy estrictos, comenzamos a bautizar las cosas y el término comienza a ser que esta cosa sea buena, y si lo nombramos de otra manera, la cosa es mala, y así, ¿no? Por ejemplo, a los que ya tenemos muchos años de vida, ya no nos dicen viejos ni nos dicen ancianos, sino nos dicen de la tercera edad, como si eso me quitara 20 años de vida o como si eso me quitara las reumas, ¿no? El puro calificar es un eufemismo, pero pues no modifica el hecho real, la esencia del fenómeno claro, que estamos calificando. Entonces, claro, por ejemplo, la propaganda, hay una religión, no quisiera calificar ninguna ni meterme contra ninguna ni a favor de ninguna, porque no es nuestra tarea de hoy, Joel, sino más bien tratar el fenómeno social. Les debo confesarlo, es algo personal, pero debo confesar que yo tengo un espíritu profundamente religioso. Yo creo en un supremo arquitecto del universo, creo en Dios, lo respeto, le pido, le agradezco, en fin, creo mucho en eso, aunque no siempre estoy de acuerdo con algunas doctrinas eclesiales. Y considero que la iglesia es un poco, si habláramos, si pusiéramos el ejemplo del agua, el agua es absolutamente indispensable para la vida, pero la Coca-Cola vende agua y la Coca-Cola no es indispensable para la vida. Entonces, creo que lo mismo pasaría con el sentido religioso, que es indispensable sí. para el ser humano, y otros las iglesias que elaboran, embotellan, le ponen brillo y le ponen azúcar y te venden la idea, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido, respeto a todas las ideologías y respeto todo, pero yo les confieso lo que pienso. Bueno, en ese sentido, la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Católica original o la inicial ofrecía, por ejemplo, Joel, para a futuro, o sea, para que tú no sufras en el futuro el infierno o para que goces en el futuro el cielo, tienes que hacer tal y tal y cosa y en todo, entre otras cosas, pues pagarme, comprar mis servicios, comprar mis indulgencias, etcétera, etcétera. Entonces tienes que cumplir con tales requisitos para tener a futuro. Pero luego mencionabas hace un momento esa teoría pues, de unas nuevas iglesias que hablan, por ejemplo, pare de sufrir. Entonces ya no estamos hablando de un futuro, sino ellos dieron un cambio fundamental y te dijeron, hoy, estás sufriendo hoy, te importa el hoy, entonces hoy puedes parar de sufrir. Y lo mismo, vendiendo mis productos o dándome dinero, etcétera, etcétera. La mercancía es la misma, pero la oferta ya no es a futuro, sino es pare de sufrir. Y decían esto, el marketing o el adoctrinamiento, yo no veo mucha diferencia entre esos ofrecimientos religiosos y, por ejemplo, el hecho de que te diga yo comparta la chispa de la vida, ¿no? Me parece que te convenzo de que el producto que debes consumir es compartir la chispa de la vida. Y ahí viene el adoctrinamiento. Te convenzo de que diariamente debes a todas horas estar compartiendo la chispa de la vida. Y se te va creando, no sé, creo que le llaman engremas o algo así, te van creando una respuesta automática en el cerebro que cuando hablas de la vida o la chispa o de compartir, pues piensas en el refresco aquel. Y así, en ese sentido, Sí. muchas otras cosas que han ido funcionando. Y esto, ahí vendría el marketing. Este grupo religioso nuevo, novedoso o de menor tiempo o con menos actividad social, pues se va apropiando de la clientela del otro. Pero lo hacen muy bien, Joel. Creo que han ido avanzando de una manera muy brillante. Sí, Entonces, ¿consideras que, por ejemplo, un poquito desde el punto de vista masónico, los masones no será que nos hemos quedado muy retrasados en ese sentido? Somos tan brillantes, tan buenos, tan limpios, puros y sin mancha, que solito el mundo va a venir a copiar nuestra labor, o sería conveniente que comenzáramos a compartir con la sociedad nuestros descubrimientos, nuestras teorías, nuestra cultura, y pues con eso iríamos
por lo menos extendiendo nuestro área de influencia, ¿no? Pues, ay, Rafa, crear un marketing político masónico, a mí me suena que el marketing es un engañabobos, que la propaganda sigue siendo un engañabobos, que crear esto, yo creo que la mejor manera de vender el producto de la masonería es precisamente ser un ejemplo de masonería real dentro de la sociedad. Y yo creo Pero que ¿cuántos eso, siglos lo hemos venido haciendo, Joel? sí, sí, efectivamente, pero tampoco ¿Y, somos y cuál es el aquellos resultado? pues, es que también, Rafa, yo creo que tenemos que empezar a pensar en las diferentes ramas de nuestras masonerías en México, ¿no? Hay ramas que estuvieron muy anquilosadas en los valores conservadores dentro de este país y muchas ramas de la masonería que fueron subyugadas ante valores un poco más progresistas, ¿no? Y en este sentido, la intestina guerra entre los ritos masónicos también ha cambiado esta forma de presentarse ante el público. A mí me parece que el público también tiene una confusión real entre los verdaderos ritos masónicos que existen, ¿no? Hay muchos ritos masónicos extremadamente esotéricos, como Misraín, etcétera, u otros extremadamente políticos, como los somos los del Nacional Mexicanos, otros muy deístas y muy apáticos, como los escoceses, etcétera, o los de York, completamente crísticos, ¿no? Entonces, pero esas diferencias creo que no se conocen al público en general y no se han develado tanto en esas posturas. Entonces, yo creo que las charlas entretenidas y los esfuerzos que haces tú como gran maestro de la Gran Logia Nacional Mexicana de Independencia número 2, que haces para poner las ideas centrales de la masonería progresista en México, del rito nacional mexicano, han sido muy positivos, muy, muy positivos dentro de la masonería en México hoy en día. No veo grandes logias trabajando de esta manera en difundir una forma de un pensamiento más crítico, menos dogmático, menos conservador, como lo está haciendo nuestro maestro en estos días. Yo me uno a ese esfuerzo con lo poco que puedo dar, pero a mí me resulta muy interesante que estos esfuerzos que hacemos nosotros de llevar estas conversaciones, no solo aquí en las charlas entretenidas, sino a nuestro trabajo, sino a nuestros grupos de amigos, sino a nuestros grupos de escuela, porque si damos clases, si damos escuelas, si damos talleres, es ahí donde debemos comportarnos y promover una masonería progresista. Y, en otro sentido, todo lo que trabajamos en nuestros talleres, que es generar opiniones, generar posturas, buscar el triunfo de la verdad, tenemos que sacarlo a relucir dentro de todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Y eso es bien importante. Las ideas y las conclusiones que sacamos en nuestros talleres masónicos de los grados superiores, como grado cuarto, quinto, sexto, etcétera, que nos dedicamos a profundizar en temas sociales, políticos, religiosos, deben permear de alguna manera nuestra propia postura en todos nuestros grupos sociales. Yo creo que eso deberíamos estarlo haciendo más progresivamente, ¿no? Finalmente, así es como la logia Hermanos Flores Magón ha crecido. Ha crecido a través del boca a boca, del platicar que estamos haciendo, del decir que estamos buscando la igualdad, estamos buscando una verdadera fraternidad, un verdadero progresismo, estamos incluyendo como desde hace 200, más de 200 años, a las mujeres dentro de nuestros talleres masónicos. Y eso nos vuelve muy revolucionarios, Rafa. Yo creo, yo espero no tener una postura pesimista de los momentos, aunque los momentos son críticos, son difíciles, son para los masones, son críticos, son difíciles, pero yo creo que podemos generar otras nuevas posturas de pensamiento, otras nuevas posturas de entender la masonería y de que la gente vea a la masonería de otra manera, ¿no? Y estos espacios son muy importantes, Rafa. No somos los puros, limpios y sin mancha, como dijéramos. Estamos trabajando en la construcción de nuestro propio templo interior, pero hay que trabajar diariamente en eso, en ese trabajo de la virtud. A mí me parece muy importante. Hoy, querido amigos, retomando un poquito el camino que llevábamos en nuestra conversación de hace ratito, decía yo, por ejemplo, las actividades que hacen las iglesias en el seno de la sociedad, ¿en qué
de qué manera pueden impactar. Por ejemplo, el padrecito del padrecito de Mario Moreno Cantinflas en su película, pues estaba en su iglesia, pero sale a hacer una serie de cosas, algunas barbaridades y demás muy simpáticas, pero hace cosas en el pueblo y así logra la feligresía y lo apoyan y lo acompañan su viaje a la capital, en fin, logra un gran entusiasmo de su pueblo, pero no porque esté encerrado en el confesionario, sino porque sale a trabajar en bien de las necesidades del pueblo. Entonces, ese es el aspecto, digamos, tipo Cantinflas en una película. Pero en la vida real, por ejemplo, vimos aquí el cardenal Rivera, el otro cardenal Onésimo Cepeda, in- influyendo decisivamente en la política del momento con el presidente de la República, con los altos funcionarios y además con los altos capitalistas. Entonces, ellos se hicieron verdaderamente de la élite capitalista en el país y de la élite política. Eso trabajando la Iglesia Católica. Vino el Papa y los regañó, dijo, se están peleando y todo lo que tú quieras, pero los regañó diciéndoles, pónganse de acuerdo y entre todos vamos a conseguir lo mismo. De manera es que no les dijo cada quien por su lado, como ha ocurrido, por ejemplo, en algunas logias masónicas, que lo que se trata es de dividir y lo han logrado y entonces llega al punto de la pulverización individual, Joel, en que cada uno de nosotros vemos por nuestro propio crecimiento en lugar de ver por la institución en general. Y creo que el Papa vino a decirles así, ya no se estén peleando, organícense y vamos a luchar todos por un mismo objetivo. Bueno, eso ellos. Después, pues en este momento estamos viendo, por ejemplo, la influencia norteamericana de que logró inclusive poner un papa norteamericano, Sí, algo que pues claro. no se pensaba que fuera posible. Ya hubo un papa jesuita, que fue también algo extraño, un papa latinoamericano, y después ahora un papa norteamericano. Y aparentemente hay una especie como de confrontación con el presidente de Estados Unidos, pero en el fondo pues se ha ido ampliando el campo de dominio de los Estados Unidos en el resto del mundo, por un medio o por el otro. Bueno, esto es ellos. Pero aquí en México nosotros hemos visto, por ejemplo, la intervención de los grupos evangélicos desde Benito Juárez y en adelante de la Guerra de Reforma, pero vienen grupos religiosos que podríamos llamar de alguna manera diferentes, no quisiera yo decir que son contrarios a la religión católica romana o eso, pero por lo menos son versiones diferentes. Entonces ellos han tenido una fuerte influencia. El partido ese PES y el PAS, y el sinarquismo que ayer cumplió 100 años, Joel, el sinarquismo que es el padre o el gestor del Partido Acción Nacional. Entonces vemos cómo estos grupos religiosos tienen una verdadera actividad que influye en la forma de gobernar de nuestro país. Aún en este momento, esta es una opinión muy personal, la pongo a discusión de ustedes, en este momento que tenemos un gobierno progresista, liberal y muy humanista, en este momento vemos, por ejemplo, la discusión de la iglesia, perdón, de la escuela mexicana. La nueva escuela mexicana hoy está debatiendo si es conveniente eliminar las escuelas militarizadas, pero está respetando de una manera muy definitoria a las iglesias, a las escuelas religiosas, a las escuelas confesionales. E inclusive vemos cuando se habla de la distribución, del apoyo a la gente y todo, con mucha frecuencia nuestro gobierno dice, trabajó la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa y no sé qué, en colaboración con la iglesia. Entonces vemos que sí hay una actividad de los grupos Sí, sí. religiosos en nuestra vida social y yo no oigo de ninguna manera que el pensamiento masónico critique, por ejemplo, una medida u otra, que las critique en bien o en mal, es decir, que las apoye o las combata, pero que se oyera la voz masónica, Joel. Esto te quisiera seguir comentando en esto, pero me gustaría, si me permites, regresemos un poquito con nuestros amigos a ver si nos dan algunas opiniones o algunas ideas, nuestros amigos que nos visitan hoy. Nos quedamos con Daniela Recendis. ¿Qué dice? Exactamente. Erika Ortiz lo estaba viendo, nos manda un abrazo fraternal y muy interesante, dice ella. Norberto Manuel Guerrero Cortázar nos dice,
Coincido con lo descrito por el maestro Joel. Gracias por lo de maestro. Esto que menciona del Temach, el Temach es un influencer, un youtuber, ya que existe su versión femenina también que se ha vuelto también una tendencia entre las Task Girls, que le llaman, que reproduce el mismo esquema machista y clasista de Temach, pero usando un término de mujeres de alto valor, una especie de filosofía de vida muy banal. Por aquello que estábamos comentando, que hoy los nuevos youtubers también son entes religiosos que se mueven por ahí, ¿no? Emanuel Benito Cosarámula dice, ¿la religión ofrece llegar al cielo o a la iluminación? Y pregunta eso. ¿Qué es lo que ofrecen hoy las iglesias cristianas? Pero también vendan artículos religiosos para enriquecer sus arcas, ¿no? Qué interesantes reflexiones de Benito, nos parece muy acertado el comentario. ¿Cuál es el producto que hoy en día venden, ¿no? El cielo, o el pare de sufrir hoy, ¿no? O sea, son reflexiones muy interesantes que tenemos que poner sobre la mesa, Rafa, me parece, ¿no? Ah, pero no dejemos de vender amuletos, collares, dijes para sostener las arcas de la institución, ¿no? Cambiar las Pero a ver, bancas. aquí te interrumpo y le comento a Emanuel, la venta de los dijes, de los collares, de los escapularios o de los rosarios, no es en sí la joya que se está vendiendo, sino se está vendiendo como una herramienta para conseguir otra cosa muy valiosa. Entonces, si yo te vendo unos aretes para que se los ponga una señorita y luzcan bonitas sus orejas, hasta ahí termina. Pero si te vendo unos aretes para que los uses en sus orejas y con eso se gane el cielo, es otro concepto totalmente diferente y creo que le da un valor agregado. Lo mismo pasa Sí, con la santería o con la cultura IFA, que pues por ejemplo te venden collares o te venden huesitos o te venden cosas así. No es así el collar que puede ser de plástico, de hueso o de lo que sea, sino lo que te venden es el contenido esotérico, que me parece importantísimo. sí, Esteban sí. Muñoz, Joel. Dice Rodolfo Santini que perdón, sí, Esteban Muñoz. Por supuesto, la grandeza de la iglesia en gran parte es por la masonería y también la orden bebe de ella. Uno es todo y todo es solo y todo es uno, solo que debemos observar y actuar de manera adecuada para no caer en el dogma. Me parece muy interesante, Esteban. Muchas gracias por estos comentarios. Y yo también creo en la unidad. Yo creo en la unicidad religiosa y si no de Dios. Yo creo que hay uno solo y hay muchas formas de verlo, pero creo en que Dios existe en la unicidad y eso me parece muy bonito, muy interesante. Cuando empecemos a entender fuera de dogmas, el proceso o el proyecto, el proceso de la unicidad con Dios, yo creo que vamos a estar del otro lado, mi querido Rafa. Dice Rodolfo Santini, un placer y triple abrazo fraterno a nuestra gran familia del rito nacional mexicano. Gracias, Santini, siempre un gusto. Te manda un abrazo nuestro gran maestro. Emanuel Benito dice, ¿para cuándo se lanza el Partido Masónico Mexicano? Ándale, mira, voy a entenderlo con lectura de sarcasmo, mi querido Manuel. ¿Para cuándo lanzamos el Partido Masónico Mexicano? Querido Rafa, nos va a ir muy bien, vas a ver. Buni Murashnishi nos dice, se podría hacer un marketing a conciencia y también ver realmente a dónde y a quiénes se quiere llegar, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que ya las religiones lo tienen bien estudiado, han ido a prueba y error durante muchos cientos de años y han logrado crear ciertas buenas estructuras de marketing. A mí me parece muy interesante, ¿no? Emanuel aquí nos manda unos aplausos. Esteban Muñoz nos dice, por lo general, cuando uno es iniciado, desconoce la existencia de diversos ritos. Sí, es lamentable esto, Esteban. Fíjate que cuando intentamos platicar, entrevistar a nuestros nuevos candidatos y todo ello, yo creo que una postura fundamental es decirles a dónde van a entrar, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura ideológica? ¿Cuál es nuestra postura política? ¿Cuál es nuestro sentimiento? Es algo bien importante, hablarles de los otros ritos y aquellos que no son iniciados, pues enterarse cuáles son esas diferencias antes de elegir
la práctica de una masonería, ¿no? Norberto Manuel Guerrero Cortázar dice, me encantan estas charlas entretenidas porque a quienes aún no formamos parte de la institución masónica nos permiten reflexionar, comprender y obtener claridad para formar criterios capaces de adherirse de manera voluntaria y consciente a los principios y filosofías como las masónicas. Muchas gracias por tu comentario, Norberto. Yo creo que sí, es bien importante y por eso se abren estos espacios para crear precisamente estos lazos de comunicación, ¿no? Rubén Ponce de León, querido Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Nos manda un triple abrazo fraterno a todos los queridos hermanos. Y nos dice Rubén Pérez Magaña, estoy de acuerdo en lo que menciona el gran maestro Rafael. Debemos, como masonería de rito nacional mexicano, aportar para construir una política de mayor valía para la población sin caer en el partidismo, porque creo que limitaría todas nuestras posibilidades. Muchas gracias por tu comentario, Rubén. Sí, yo creo que la masonería de rito nacional mexicano debe aportar en construir una política de mayor valía dentro de este país. Y creo que la estamos logrando. Tenemos presencias ya muy importantes dentro de nuestros haberes políticos en esta época política. Y hay que aprovecharlos y hay que seguirlos formando dentro de nuestros cuadros masónicos, Rafa. Hay un término moderno, Joel y amigos, que se está utilizando y que debe utilizarse más frecuentemente, que es el término gobernanza. La gobernanza es la forma de gobierno de la sociedad, pero de común acuerdo funcionando trabajando los funcionarios de gobierno, el presidente, los gobernadores, etcétera, con el pueblo, con la sociedad. Y entonces, como dicen, mandar obedeciendo, decía el presidente López Obrador. Entonces, el mandato, el soberano es el pueblo. Entonces, nosotros somos los que estamos conscientes o debemos estar conscientes de nuestros requerimientos y no permitir que, pues, esperar a que la mano de Dios nos ponga un buen presidente. ¿Sí? Esperamos que nuestro ser supremo nos mande un buen cacique o un buen tlatoani y que él vea por nosotros. Y nosotros nos subimos al barco y que el barco vaya por buen camino, Dios quiera. Yo creo que no. Creo que en el siglo XXI y de aquí en adelante nosotros tenemos la gran responsabilidad, lo pongo a consideración de ustedes, de decir qué creemos y cómo lo queremos. Estamos muy preparados todos para saber qué es lo que necesitamos y cómo debe hacerse. El gobierno ha dado algunos pasos en ese sentido. Por ejemplo, en la Ciudad de México se pone a consideración de los barrios cómo invertir dinero público para mejorar el barrio. Eso es bueno. No hay la suficiente preparación en la gente, en nosotros los ciudadanos, como para decidir con mucha claridad, pero sí necesitamos la labor de los técnicos y demás. Pero Joel y amigos, los gremios, por ejemplo, ahora que se está discutiendo el derecho de las audiencias a conocer la verdad, pues no pidamos que otra vez haya un censor o un grupo de censores que digan qué ver y qué no ver. Como me comentaba mi querido hermano y amigo, a quien aprecio mucho, Alejandro Zabaleta, me decía que ahora queremos que el gobierno nos diga qué creer y qué no creer. No, no es así. Probablemente lo entendió mal Joel, Alejandro, porque no es así. Lo que queremos es que nos digan la verdad. ¿Y a quién le correspondería la responsabilidad de decirlo? Pues a los gremios. Por ejemplo, en los periódicos, los gremios de periodistas, el Club de la Pluma y el Colegio de Periodistas y las universidades de periodismo deberían de ser los rectores de ese gremio. Y así los locutores y así los cronistas de deportes y todos deberían de formar sus propios grupos que se encargaran de controlar a sus miembros. Y en ese sentido, por ejemplo, en el ejército ocurre, si un militar se ve metido en algún asunto de delincuencia en la vida social, llega la policía militar o llega el grupo militar y se lo lleva, porque son ellos los encargados de aplicar la disciplina a los miembros de su cuerpo, a menos que sea un delito oficialmente considerado como penal o en el cual entró la sociedad civil, entonces ya pasa al otro grupo.
pero creo que este sentido es algo que deberíamos de manejar con mucho cuidado. Y por ejemplo, los masones, Joel, no sé ustedes qué opinen. Creo que tenemos en nuestro grupo, no quiero decir yo personalmente, pero entre nuestras instituciones, en todas nuestras logias, que son cientos de logias en el país, miles de logias en el mundo, yo creo que tenemos suficientes elementos con preparación como para decir en la iglesia, en la escuela debe ocurrir esto y debe ponerse este programa y debe hacerse esto otro, y la disciplina y el uso de los teléfonos celulares y esto que ocurrió lamentabilísimo de un maestro que se suicidó por una falsa acusación de su discípula, pues todo eso yo creo que la sociedad tenemos la obligación de responder. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente que un salvete, un muchacho de 13 a 17 a 18 años, tome un arma de su domicilio, una ametralladora, y venga a la escuela, al supermercado, a la iglesia, a la plaza pública, y balacee a la multitud y mate 15, 20, 30 personas simplemente porque está pues mal del cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una distorsión de la libertad y creo que a grupos pensantes o grupos que se dedican a trabajar el pensamiento, como la masonería, deberían de tener una mayor influencia. ¿Tú cómo ves eso, Joel? ¿Ustedes cómo lo ven, amigos? Que tuviéramos, no, como bien decía Joel, no partidista. No quiere decir que nos afiliemos a este partido, al otro, porque los partidos, desafortunadamente, en este momento, hoy, a fines de julio de 2026, los partidos ninguno sirve para nada. No hay ideología, no hay nada, no hay más que clientelismo político. Y entonces están planteando en que me traigo al luchador fulano, al boxeador, al artista, y me traigo al otro que está del otro partido, que se va a venir a ver cuántos votos me trae. Ese clientelismo político ya deberían de superarlo. Entonces los partidos políticos deberían de ser generadores de pensamiento, pero ya que no hay esa actividad, Joel y amigos, ¿no creen ustedes que a la masonería le correspondería tomar ese papel? Yo creo que sí, Rafa, fíjate que es bien interesante lo que dices. La participación de la masonería dentro de los hechos o las actividades políticas debe ser más incisiva en estas sociedades. Yo estoy muy consciente de que los pensamientos masónicos que estudiamos en nuestros talleres deben verse reflejados más fuertemente en las sociedades y en nuestras sociedades, ¿no? Hay principios muy específicos dentro de nuestros trabajos. Si estos principios llegaran a muchos de los maestros que están en nuestras universidades, bien podrían crearse escuelas de pensamiento progresistas de una manera más grande, ¿no? Y pongo como ejemplo las universidades, por ejemplo, como le llamamos, ¿no? Estas universidades que están auspiciadas por ciertos grupos religiosos, el Opus Dei, la Iberoamericana, la Náhuac, o etcétera, donde el adoctrinamiento, la teología, la filosofía están muy enraizados en la forma conductual de los muchachos. Y todos los muchachos salen ya con una ideología muy específica al interior de sus gremios, ¿no? De sus escuelas. Si la masonería lograra no crear una escuela masónica, sino en todas las escuelas públicas o privadas que existen en México, lograra llevar esta parte de los principios masónicos que se estudian dentro de los talleres, nuestra propia pedagogía que estudiamos o que seguimos dentro de nuestros talleres masónicos, yo creo que podríamos crear verdaderas escuelas progresistas en el interior del país, ¿no? Afortunadamente, bueno, tenemos ya nuestros trabajos. Afortunadamente también ya la masonería no está tan perseguida ni tan aislada. Incluso hay sesiones de trabajos masónicos vía Zoom con compañeros de otros países, etcétera. Y estas herramientas las podemos aprovechar para intercambiar nuestras charlas, algunas de nuestras charlas de Supremo Consejo, las hacemos por Zoom, por la facilidad del conversatorio que podemos tener a cabo. Y yo creo que esto sí va a poder o debe influir en nuestras nuevas escuelas, en estas nuevas escuelas donde esta sociedad las necesita tanto, ¿no? Como tú decías, una, una alumna ataca o bueno, demanda a un profesor
por abuso y el profesor termina suicidándose para dar un mensaje bueno, estos momentos, esta forma de concebir la educación, de concebir el berrinche del alumno o de la alumna, o incluso no sé si sea verdad o no, de que esas cosas pasen al interior de las escuelas, yo creo que deben de esclarecerse, documentarse, dialogarse, discutirse en los ambientes masónicos y escolares, ¿no? Debemos crear nuevas tesis a partir de las cosas que están pasando dentro de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad se ha vuelto muy compleja. El marketing también es fake news. Nos están vendiendo ideas muy disímbolas, muy dispersas. Nos están vendiendo feminismo, nos están vendiendo machismo, clasismo, o no machismo, etcétera. Nos están vendiendo mucha información, una carga educacional muy fuerte. Y los chicos, nuestros hijos, están viendo esta carga de información de una manera muy profunda. Y hoy en día ya no dicen lo leí en tal libro o tal libro, no, lo vi en un TikTok, lo vi en YouTube, lo comenta tal youtuber, lo dice tal persona. Hoy nuestros hijos no tienen un pensamiento crítico en ese sentido, no leen libros, ven TikToks. La cultura de la inmediatez es tan profunda en esta sociedad mexicana que los TikToks no pueden durar más de 20, 30 segundos porque si no van a perder el interés los muchachos, ¿no? Y generan ¿cómo se llama? Adicción a la dopamina que te crea el mismo TikTok, el reel que estás viendo, que no le generan un pensamiento crítico pues a nuestra generación de hijos, que esa es la que más me preocupa, ¿no? Y entonces las escuelas o la nueva escuela masónica debe buscar propuestas que, que clarifiquen o que permitan poner en la discusión estos nuevos incentivos publicitarios, marketings y adoctrinamientos que nuestros hijos están viviendo en las redes sociales y debemos postular incluso en nuestra mesa, Rafa, ya no digo las escuelas, en nuestra mesa de comedor donde comemos con nuestros hijos, ahí estar hablando de posturas ideológicas, de pensamiento crítico, de estructuras ideológicas, ¿no? Es importante hablar en la mesa de comedor, en la comida, en la cena o en el desayuno, hablar con nuestros hijos de estos temas muy importantes. Y creo que hemos perdido esa sensibilidad de la educación desde casa y como maestros dentro de nuestras escuelas, ¿no? Debe ser importante. Como dices, Rafa, nos colocamos en la postura, el puesto al que más aspiramos dentro de la masonería es ser llamado maestro masón, ¿no? Entonces, ¿qué carga tan fuerte tiene la palabra de maestro masón que debemos encararla y asumirla con la responsabilidad de verdad poder enseñar los fundamentos masónicos, nuestra pedagogía masónica a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no? En nuestros cursos y en nuestros talleres, en nuestras casas, en nuestros desayunos o nuestras comidas. Ahí es donde también debemos enfocarnos y poner muy en foco todo este marketing alrededor de las tendencias de educación que se dan en el TikTok, en el YouTube y en los reels constantes de Instagram, etcétera, que están dopaminizando a nuestras juventudes, ¿no? Yo creo que es bien importante empezar a ver. Y me parece muy interesante porque volviendo al tema, nuestra religión y el marketing religioso, hasta dónde la religión realmente está generando acciones, valores, estructuras espirituales en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que le permitan al joven crear una relación sincera con Dios. Yo todavía veo muy lejana esa parte. Yo todavía veo difícil ese marketing que promueva una verdadera relación del compañero, del hijo, de nuestros jóvenes, de nosotros mismos con Dios a través de un mensaje político. Yo creo que mensaje religioso, yo creo que el marketing religioso también está vendiendo un producto que no es meramente espiritual, que no es meramente lleno de valores, que le falta todavía generar una responsabilidad religiosa, ética, en la relación que debe tener un individuo con Dios,
¿no? Y yo creo que eso deberíamos estarlo pensando muy a fondo en nuestros talleres. Paul, querido, se nos está acabando el tiempo que le dedicamos normalmente a nuestras charlas entretenidas. Procuramos terminar a las 10 para no cansar a nuestro auditorio, pero me quedan, así como que me hicieras favor de redondear esto, me quedan pendientes muchísimos temas. Con una persona como tú que sabe tanto, habría que aprovecharte y sacar muchas más conclusiones. Pero, por ejemplo, en Gracias, Rafa. algunas cosas he visto que se ha llegado al punto de decir la masonería y las religiones son contrarias al tal grado que hay muchas burlas papales que prohíben y anatematizan a los masones. Dicen, si tú vas a ser masón, te vas a ir al infierno. Y son burlas que siguen vivas, que siguen con todo su valor como un documento papal. Entonces, hay esa confrontación entre la institución masónica y las iglesias que yo creo que no debería de existir porque en el fondo se dice que ambos grupos estamos buscando que luche el progreso del género humano, que se luche por el conocimiento de la verdad. Inclusive hay alguna novela por ahí que dice la verdad soy yo y cosas por el estilo. Entonces, si luchamos por tener la verdad y ellos también, pues no debería de haber esa confrontación, pero bueno, en el otro sentido, decía yo, ¿qué nos falta, Joel? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque se dice, por ejemplo, los niños están inmersos en las redes sociales y en los aparatos y han salido del control de los papás y demás, pero a la hora que un maestro regaña al niño, los papás se le van encima al maestro y lo meten a la cárcel y lo despiden de su trabajo, al grado de producir lo que tú decías, el suicidio de un maestro por una acusación. Eso es un lado. Pero si al mismo tiempo que vemos que no ha habido un control o una dirección adecuada para las nuevas generaciones, creo que la sociedad renunció a luchar por eso y dijo, como es tan difícil enseñar a los niños, mejor vamos a tener perros. Y entonces las nuevas generaciones ya no piensan en cómo educar a sus hijos, ya no quieren tener hijos, ahora tienen perros. Entonces me parece que ha sido un abandono de nuestras tendencias, la tendencia a la reproducción, la tendencia al amor paternal o maternal, el amor por una familia, por formar un hogar, etcétera, etcétera, como que se ha ido cambiando. El INEGI, por ejemplo, ya considera a la familia no solo de una sola persona, sino la familia interespecie. Es decir, si hay una persona con un perro, son familia. Y se puede hablar de herencia y se puede hablar de transmisión de dinero y todas esas cosas. Es muy interesante eso. ¿Cómo me ayudarías a redondear el tema de hoy? Bueno, Rafa, yo creo que lo mejor es, en primera instancia, agradecer los últimos comentarios que se escribieron aquí en el chat. Susana Guzmán lo está viendo. Muchas gracias, Susana, por estar con nosotros. Pedro Casanova nos dice saludos, Rafita, fraternal abrazo. Emanuel con sus comentarios siempre. Precisamente la participación es llegar al gobierno por métodos masónicos y nuestro rito es preparando mental, armónico y generando trabajos. Muy bien, muchas gracias que lleguen a ser leyes. Hoy los estudiantes que amanezan y generan diferentes tipos de violencia y presión en el profesor para satisfacer su evaluación, que justo ese fue el caso, ¿no? Buni Murishini nos dice, la cultura de la inmediatez no es solo en México, es algo global. Y esto es bien importante, Rafa, efectivamente, ¿no? Ruth Pérez nos estuvo viendo, la saludamos a nuestra querida Ruth, gracias Ruth. Y Rubén Pérez nos dice, el marketing no es el problema, siempre ha existido, no con ese nombre, el problema es el producto, ideología o dogmatismo. Sí, efectivamente, muchas gracias por el comentario, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Como el gran maestro, debemos tomar siempre la estafeta para participar. Yo diría que retomar, porque en alguna época ya se hizo, ¿no? Retomar esa estafeta. Y finalmente, Armando Rosete, en aquellos tiempos considero el marketing y el adoctrinamiento va muy enfocado a que la gente ya no piense, a que ya no tengan un criterio, sino que se siga uno impuesto, ¿no? Me parece muy interesantes las posturas. Y bueno, yo creo, Raja, que precisamente este remate de conclusiones, de comentarios, lo que nos dicen nuestros netacustos, ¿no? Nuestra población que nos Los sigue, que internautas. agradece.
internautas, ¿no? Nuestros internautas que nos siguen, pues yo creo que si logramos, Rafa, esto es precisamente lograr esta opinión, este discurso que podemos llevar y entender y conversar y poner en la mesa, yo creo que hemos logrado muchas cosas, Rafa. Y yo creo que eso es importante, poder llevar, no de manera mercadológica, sino a una discusión crítica, o cordial, ordenada, buscando el triunfo de la verdad. Yo creo que eso es lo que debemos hacer siempre y en todo momento, ¿no? Esta es la postura, esto estamos buscando, qué está pensando el otro, cuál es nuestra cultura y qué estamos ofreciendo. Y yo creo que ojalá sigamos preponderando estos espacios, Rafa, para llevar la masonería y nuestro pensamiento, nuestra ideología, pues al eterno, ¿no? Eh, a ese crisol que llamamos verdad. Joel, querido, te mando un abrazo con todo el cariño. Nos queda pendiente muchas cosas por tratar de este tema y yo te sugeriría, te suplicaría que nos acompañaras en otras emisiones de charlas entretenidas para continuar con esto. Ha habido un buen comentarios de nuestros hermanos y nuestros amigos. Ha habido opiniones muy interesantes que creo que deberíamos de pulverizarlas de Desmenuzar mejor mejor, manera, claro. sacarles mucho más provecho y analizarlas con mucho cuidado. Termino nada más comentando un cuadro que tienes ahí atrás de ti, Joel, que se ve muy bonito. Hay una escalera, me parece que es un gran simbolismo masónico. No lo podemos divulgar porque tenemos obligación de conservar cierta discreción, pero es una escalera que nos lleva hacia algo superior. Creo que es parte de lo que hemos tratado hoy. Sí, efectivamente, Rafa, le llamamos nosotros, pues una escalera, ¿no? Una escalera que nos lleva a la verdad, que es lo que estamos buscando. Y cada escalón es un desafío, es una forma de ver, de entender cosas. Cada escalón es un grado, digamos, de entender las cosas y de aprovecharlas en nuestra vida. Y esa es la función de la masonería. Por eso quise ponerlo, porque la masonería no está desligada de encontrar la verdad a través de nuestro caminar siempre hacia arriba, ¿no? Aunque se vea tortuoso, aunque se vea difícil, el camino debe ser paso a paso, avanzando escalón tras escalón, ¿no? Acá hay una bandera mexicana y acá arriba dice al triunfo de la verdad y al progreso del género humano.